Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase el día de hoy y vamos a finalizar con el tema de expresiones regulares. No vamos a ver tal vez un ejemplo tan amplio o tan grande como el que vimos el día martes, pero sí vamos a ver algunos temitas importantes a tocar para que ya podamos empezar a comprender cómo se manejan las expresiones regulares a nivel de un lenguaje de programación. Bueno, eh, en un lenguaje de programación, si se dan cuenta, existe mucha amplitud en el tema de todo lo que puede abarcar o puede tener, ¿verdad? Si nos damos cuenta, puede tener palabras reservadas, que puede tener símbolos que nos pueden ayudar a la delimitación de las sentencias, puede tener operaciones y sucesivamente puede tener un sinfín de componentes que le ayudan a hacer un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, todos esos componentes son los que se van diseñando en el análisis léxico. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este tema. Wikipedia me vas a ayudar el día de hoy. Y, ¿dónde está lo que estaba viendo? Vamos a ver. Aquí. Por ejemplo, en este caso, pues podemos ver que todo esto son que deben de ser generados por medio de eh, patrones. En este caso podría ser expresiones regulares que luego posteriormente sí o sí deben de ir en un autómata, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les comentaba el día, el día martes, creo yo. No me recuerdo si el día martes. Intentar modelar el lenguaje a nivel de expresiones regulares no es válido. Por ejemplo, que digamos import, pero después venga esto. O sea, esto no se puede hacer. Esto ya es de manera sintáctica. Lo que se puede hacer en manera léxica, pues es esta palabra, esto también, ¿verdad? Esto se puede hacer de manera léxica, esto también, y así sucesivamente son, son temas o son componentes que deben de ser tratados de manera léxica, no de manera sintáctica, cuando ya vemos el tema del orden, ¿verdad? Entonces, regresando a nuestro, a nuestro ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño ejemplo antes de entrar con el tema ya de lleno de reconocimiento de tokens y también la introducción a los autómatas. Bueno, eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo necesito un tipo? El tipo de datos, un tipo. Entonces yo voy a ponerle aquí, por ejemplo, tipo, un TP mejor, que esto será la expresión regular de tipo, que será, no será más que int o plot o bool o le voy a poner bool. Entonces con esta expresión regular, si se dan cuenta, esto es una expresión regular. O sea, es una I concatenado con una T, con una N, perdón, concatenado con una T, y así sucesivamente voy creando la expresión regular. Entonces, eh, esto ya es una expresión regular y esto ya pueden ustedes modelarlo. Inclusive esto, si ustedes van a estar manejando JLEX o todo lo que esté basado en JLEX, ¿verdad? Puede ser JFlex también que está basado en JLEX. Ya pueden venir y colocar una expresión regular de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, otra expresión regular que es muy común es la de ID, que no será más que, voy a hacer con extensiones, ¿verdad? Solamente para términos no, mejor voy a definir un lenguaje arriba porque no me quiero liar tanto. Bueno, voy a tener una L que será igual a ¿qué? L será igual a de a Z, a Z mayúscula y voy a tener un lenguaje
será 0 a 9, ¿sí? Entonces en ID, pues, bueno, y aquí pues lo voy a colocar incluso el guión bajo, ¿verdad? Que incluya también el guión bajo en esto. Si se dan cuenta, esta es una familia de operadores, ¿verdad? Que teníamos el OR, ¿verdad? Es todo esto o las mayúsculas o esto, ¿verdad? Entonces mi ID será como tal L, Helio dígito, cerradura de Clini. Bueno, entonces ya tengo dos expresiones regulares que, que me modelan a mí ya lenguajes de programación. Entonces, ya, decirlo así, esto ya es funcional, ¿verdad? Aquí ya podemos venir y nosotros colocar, ir modelando. Por ejemplo, podemos poner en valor, por ejemplo. Una expresión regular de valor podría ser dígitos, ejemplo, para valores numéricos. Podría ser otro valor que podríamos tener sería el string, que sería, por ejemplo, algo así. Podría poner incluso aquí true y incluir el false también, ¿verdad? Y ya, el valor puede tomar cualquiera de estos, ¿verdad? Porque recordemos, lo que les he comentado que el sentido no se hace a nivel léxico, el sentido se hace a nivel semántico. Entonces acá no me interesa tanto colocar alguien lo puede hacer y está válido también, no es que esté diciendo que esté malo. Esto, ¿verdad? Valor n, ¿verdad? Valor numérico, solo esto. O sea, esto está bien. También está bien. Si recordemos, como les dije, con que respeten las leyes de las expresiones regulares, pues está bien. Alguien puede valor string, solo esto. Igual, obviamente aquí hace falta todos los signos que acepta el string, ¿verdad? Alguien puede poner aquí valor booleano y va a ser esto. Y va a ser esto. Ambos, ya sea que lo hagan de un solo o así, pues también está bien, no hay problema. El problema de hacerlo así es que a nivel de gramática y análisis sintáctico deben de ir como que validando a quién le asignan y ustedes a nivel sintáctico no tienen tipos, es hasta nivel semántico. Entonces, pues, eh, de por lo regular yo lo trabajo así, ¿verdad? A mí me gusta trabajarlo así. Pero pues como les digo, no es que esté malo ni que esté bueno, o sea, simplemente es una forma de trabajar. Con que se respeten las leyes de tanto de autómatas como de expresiones regulares, pues está bien. Bien, entonces ya tenemos tipo, ID, valor. Entonces con ID ya podemos modelar todo lo que conlleva el tema de clases, objetos, variables, funciones, métodos, parámetros, todo lo que tenga nombre propio ya lo podemos ir validando o ya lo podemos ir modelando con esto. ¿Qué pasa con estas, por ejemplo, con el if? Bueno, aquí no pasa nada, lo único que es la concatenación de i, f y con f. Es una expresión regular. Recordemos la base de las expresiones regulares, que era, la base era un elemento del lenguaje. Entonces, esto ya es una expresión regular porque por muy pequeña que se mira, es una i concatenado con una f, ¿verdad? Entonces ya es una expresión regular. Entonces no hay problema, ahí nosotros vamos ahí. No, aquí no podría empezar con un número, ¿verdad? No se puede empezar con un número, por eso tengo siempre la L, que L es mi alfanumérico, no, mi alfabeto como tal, ¿verdad? A la Z, pero no puedo empezar con un número, en al menos con esta expresión regular. Ahora bien, si por lo regular los lenguajes de programación trabajan así, pero esto depende del lenguaje. Por ejemplo, si
yo les dejaría un proyecto y les digo que las variables pueden empezar con números, pues eh, ya ustedes lo deberían de modelar, ¿verdad? Bien. em, por ejemplo, ¿qué pasa con, le voy a poner WH, que sería la expresión regular del while? No será más que W concatenado con H, concatenado con I, concatenado con L, concatenado con E. Bueno, ¿qué pasa con la expresión regular de el do while? Pues simplemente es así, do. Entonces, el día martes vimos una expresión regular bastante grande, pero por lo regular, a nivel de lenguajes de programación, no se manejan ese tipo de expresiones regulares. En verdad, no son tan grandes, sino que, voy a quitar esto, ahí está. Sino que son, pues, son más pequeñas porque son más funcionales, ¿verdad? Aquí nos vamos centrando en el tema de que no es tan necesario, o no creamos que tenemos que ser tremendas expresiones regulares para un lenguaje de programación. Lo que pasa es que son muchas, pueden llegar a ser muchas, ¿verdad? Por ejemplo, acá, pues, podemos seguir, y aquí podemos seguir haciendo, ¿va? Aquí podemos hacer expresión regular del forro. Voy a poner FR, que será F concatenado con O, concatenado con R. La expresión regular de llave paréntesis que abre será igual a un paréntesis que abre. Esta es la expresión regular mínima, recuérdense, ¿verdad? Que es la expresión regular mínima, es un carácter que pertenece a un lenguaje. El paréntesis que cierra, una carita feliz salió. Eh, llave que abre. Y así, si se dan cuenta, vamos generando nosotros, llave que cierra, vamos generando nosotros nuestras expresiones regulares. Entonces vamos a tener un conjunto, no significa que una expresión regular va a modelar todo el lenguaje. No, es un conjunto de expresiones regulares las cuales van a generar el lenguaje, ¿verdad? No quiere decir que tengo que tener determinado conjunto, números, y tengo muchas expresiones regulares está malo. No, ¿verdad? No intenten hacer una expresión regular para todo el lenguaje porque no se puede. Recordemos, el que modela el lenguaje, ya la estructura, es el análisis sintáctico, ¿verdad? Que es el que sí vamos a ver eh, orden. Aquí no intentemos a nivel léxico, no intentemos eh, dar un orden. Aquí simplemente vamos a darle que pertenezca al lenguaje, ¿verdad? Una forma le estamos dando nada más. Por ejemplo, podemos tener el igual, va a ser igual, ¿verdad? Eh, punto y coma, punto y coma. Eh, si nosotros necesitaríamos la tabulación, podríamos poner tabulación. Entonces son expresiones regulares tan pequeñas. La expresión regular más grande creo que ha sido esta, la del valor, por obvias razones, ¿verdad? Necesita almacenar todo el tipo de valor, pero no tenemos una expresión regular tan compleja como la que vimos el día de ayer, ¿verdad? El día martes, ¿verdad? Perdón. Entonces, no es que necesitemos monstruosidades aquí de expresiones regulares, pero sí necesitamos muchas. Por ejemplo, aquí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 expresiones regulares llevamos, ¿verdad? Entonces, y recuerden, es un autómata por expresión regular. O sea, lo que hace a la larga cuando ustedes estén haciendo sus proyectos en JLex o con JLex o cualquier herramienta de compilación, lo que hace esa herramienta de compilación es generar un autómata por cada expresión regular que encuentra. A la larga lo que hace es viene a agarrar la expresión regular, me imagino que lo hace por el método del árbol, porque pues mejor método no hay. Entonces, ya genera el autómata, uno por uno, ¿verdad? Patrón por patrón. No es que genere una en general, no, es una por una. Entonces, y así pues, o sea,
vamos a ir agregando nosotros nuestro, nuestra expresión regular, ¿verdad? Eh, Incluso aquí puedo poner también visibilidad. Voy a poner BS, que sea public o protected o private, ¿verdad? Incluso en el tipo, puedo poner un tipo void, ¿verdad? Porque el void es un tipo. A nivel de lenguaje de programación es un tipo. Pero recordemos, aquí no estoy viendo sentido. Entonces ustedes a nivel léxico podrían tener así, X, nivel léxico. No sé si funcionará, si se define así, pero en el caso que exista una restricción, esta restricción la van a hacer a nivel semántico, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí sí van a ver, voy con una variable no cuadra. Entonces ustedes despliegan un error semántico, no de sintaxis, ni léxico, mucho menos léxico, ¿verdad? Entonces, podríamos colocar CL de class. Entonces, si nos damos cuenta, son expresiones regulares muy mínimas que estoy construyendo. Muy, muy pequeñas, muy mínimas. Por ejemplo, estas punto y coma, o sea, es algo muy mínimo, la verdad, sinceramente es muy mínimo. Por ejemplo, también podría tener esto, el punto, ¿verdad? Y nos vamos así, ¿verdad? Podemos tener corchete que abre, corchete que cierra, coma, coma también puedo tener, ¿verdad? Coma. Las expresiones regulares tan pequeñas que si recordemos es lo mínimo, ¿verdad? Entonces a veces creemos que para hacer un lenguaje tiene que ser enorme o gigante la expresión regular y no. Lo que pasa es que sí voy a tener muchas expresiones regulares. Entonces, con estas expresiones regulares que estoy definiendo, ya me puede venir y modelar un lenguaje, ¿verdad? Yo ya tengo aquí la capacidad de venir y modelar un lenguaje pequeño que tenga for, tiene while, if, do while, eh, int, float, double, bool, void, eh, tiene valores numéricos, valores de string, booleanos, tiene también visibilidad, tiene clase, tiene un punto, si yo quiero usar objetos y sucesivamente, ¿verdad? Corchetes, tengo aquí la coma, y ahí pues voy yo modelando mi lenguaje. Ya a nivel cuando lleguemos al tema de análisis sintáctico, vamos a conjugar los dos, ¿verdad? Vamos a unir tanto las expresiones regulares que estoy creando ya con una gramática que pues nos va a modelar, valga la redundancia, ya un lenguaje más serio, ¿verdad? Y pues ahí les vamos a platicar ya de los tipos de gramáticas, porque hay tipos y tengo que reconocer qué tipo de gramática estoy haciendo, ¿verdad? Tengo que reconocer qué tipo de gramática estoy trabajando. También tengo que reconocer eh, qué tipo de herramienta estoy usando, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy usando COP, ¿qué tipo de compilador es ese? Si estoy usando otro, por ejemplo, no sé, había Irony en su momento, no sé si se manejara todavía Irony, pero Irony es otro tipo, ¿verdad? Tiene otro compilador, entonces, otro tipo de análisis sintáctico. Entonces, dependiendo del análisis sintáctico que mi herramienta maneja, así será la gramática que utilice, ¿verdad? No será la misma gramática. Puede que sí, puede que no. Depende del tipo de parser, ¿verdad? Porque hay dos tipos de parser. Entonces, es bien interesante. No solo es tirar expresiones regulares, no solo es tirar gramáticas, porque sí, hay que hacerlo conociendo bien nuestro tipo de compilador que está utilizando o que está modelando nuestra herramienta, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con este tema de expresiones regulares. Básicamente el ejemplo es expresiones regulares ya para construir un,
un lenguaje. Por ejemplo, para dos lenguajes A y B, la concatenación AB, BA. Sí, sí, puede ser epsilon, ¿verdad? Bueno, no sé si te caché un poco, pero podría ser. eh, ¿Me estás diciendo que concatenando AB el resultado sea epsilon? No sé si es eso. ¿Esto? Esto no puede ser. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque recordemos, epsilon no pertenece a ningún lenguaje. Entonces, el hecho que te dé AB igual a epsilon quiere decir que en el lenguaje A y en el lenguaje B viene epsilon. Y si viene epsilon en los lenguajes, quiere decir que está malo. ¿Por qué? Porque epsilon no pertenece a ningún lenguaje. Epsilon está fuera de los lenguajes, ¿verdad? Entonces, eh, esto no puede salir, ¿verdad? Esto nunca puede salir. Lo único que sí se puede en algún momento sería esto, explícitamente poner esto. En algún momento tenés una ruta de escape por epsilon y ahí sí, en algún caso puede dar epsilon, pero porque lo estás colocando dentro de la expresión regular, pero en sí el lenguaje no debe de contener epsilon. Sí, es un lenguaje extra. Recordemos, eso lo vimos cuando estudiamos las bases. La primera base de la expresión regular es epsilon tiene su propio lenguaje, que es eh, L igual a. Este es el lenguaje de epsilon, obviamente solo tiene uno, ¿verdad? Esa es la primera base de las expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, si es correcto la afirmación que colocas, ¿verdad? Que epsilon está fuera de los lenguajes, es un lenguaje extra, ¿verdad? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda con expresiones regulares? ¿Alguien ahí tiene alguna duda? Porque pues hoy va a ser ahorita la última vez que vamos a hablar de expresiones regulares así. Epsilon puede dar en la cerradura de Kleene, correcto. ¿Por qué? Porque la cerradura de Kleene empieza en cero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo coloco, porque esto es válido, ¿verdad? También puede dar epsilon, ¿verdad? No hay problema. De hecho, esto es la cero o una incidencia, ¿verdad? Coloco esto, ¿por qué? Porque hacer esto, AB concatenado con epsilon, está además, pues esto es la operación identidad, ¿verdad? Esto no. Colocar un epsilon en una concatenación está además, o sea, eso no suma nada. No suma nada a la construcción de autómatas finitos deterministas. Ya vamos a hablar por qué, porque de no deterministas sí suma. Ya vamos a hablar de eso. Más seguro la siguiente semana. Bien, entonces epsilon es bien interesante, el manejo de epsilon es, de hecho, también en análisis sintáctico, también es bien, hay que tener mucho cuidado cuando yo tenga que utilizar epsilon, ¿verdad? Mucho, mucho cuidado. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda más en este tema. En expresiones regulares más que todo, ¿verdad? Porque, como les digo, ahorita vamos a dar los últimos ejemplos bueno, este fue el último ejemplo de expresiones regulares. Ya posteriormente nos vamos a dedicar a trabajar ya con expresiones regulares hechas, ¿verdad? Bueno, si no hay más dudas, pues vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos a ver. Las expresiones regulares son específicamente para un lenguaje que proponen, ¿verdad? Sí. De hecho, todo lo que vamos a estar trabajando va a depender del lenguaje que se esté trabajando, ¿verdad? Aparte están las expresiones regulares generales. No hay expresiones regulares generales, ¿verdad? Cada quien es por lenguaje de programación. Pueden ser muy, muy similares, pero cada quien pone sus propias reglas, ¿verdad? Entonces, no es que hayan, o sea, no hay una expresión regular general, ¿verdad? Simplemente todas son específicas de cada lenguaje.
Por el momento todo bien, excelente. Bueno, eh, de igual manera, si alguien tiene dudas, por favor, incluso me puede escribir por correo, ¿verdad? O puedes hacerlo aquí en transcurso de la clase, ¿verdad? Es importante que manejemos bien este tema. ¿Por qué? Recordemos, sábado a las 3 de la tarde, primer parcial, que abarca hasta acá, de expresiones regulares. Todo lo que vimos desde qué es un compilador el primer día de clases hasta el día de hoy es lo que viene en el primer parcial. ¿Sí? Entonces, me interesa que ustedes tengan bien fundamentados estos conocimientos. De igual manera, yo les recomiendo a ustedes que lean el capítulo número 1 del libro, por favor, ¿verdad? ¿Por qué? A veces son preguntas casi que quemadas del libro que está ahí y obviamente yo no vengo aquí a leer libro, o sea, yo vengo a interpretar el libro y sumar un poco las experiencias que yo he tenido en el campo de los compiladores, ¿verdad? Enriquecer un poco la clase, pero hay veces que tal vez yo no utilizo una cierta jerga, ¿verdad? Unas ciertas palabras y en el examen los dicen tal y como calcado del libro, ¿verdad? Entonces sí es importante que le echen una leída al libro, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas con este, adelante, Estuardo. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días. Fíjese que yo tengo una duda. Yo fui el que le escribió sobre las expresiones regulares si son para un lenguaje específico. Ujú. Eh, Como yo así como se lo voy a poner aquí en el chat, por ejemplo, esa expresión regular que dice que tiene que venir un dígito o más y luego tiene que finalizar una letra de la A a la Z. Ajá. Yo me refiero a eso como expresión regular general, porque pues esa como que la reconoce cualquier lenguaje. Ah, ya. No, Ajá. mira, eso, de igual manera, eso también se define, ¿verdad? Eso se define también, ¿verdad? Eh, Cuando ustedes estén utilizando JLEX, ¿verdad? Creo que tienen también chance de venir y definir, incluso excluir, ¿verdad? Entonces, de hecho, bueno, les voy a decir, o sea, yo entiendo el concepto y hasta ese punto no vamos a llegar en el tema este. De hecho, esta expresión regular, la que me colocas es así. No es que exista una expresión regular general, sino que el compilador lo que hace es esto, ¿sí? Y sucesivamente, vamos a llegar hasta Z y cerrar aquí. Es esto. Entonces, yo sé que aquí definí un lenguaje como tal, ¿verdad? Esto lo hago por ahorrarme, eh, por ahorrarme esto, ¿verdad? Porque a la larga, ya a nivel muy bajo nivel, digamos, lenguajes de programación como Java y todos esos, PHP y todo este tema, no entienden de este tema. O sea, los compiladores como tal van a trabajar así. Por ejemplo, la de dígitos sería así. La de números, por ejemplo. La larga es un OR, o puede venir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces, esta expresión regular que me colocas, pues es una manera abreviada de colocarlo, ¿verdad? Utilizando familias y todo, pero en sí, muy a bajo nivel ya, se maneja así, como la que estoy seleccionando, ¿verdad? Obviamente llegando hasta Z, ¿verdad? Entonces, no es que exista una expresión regular así general en el cual pues yo me base, o por ejemplo estos, ¿verdad? No es que exista los lenguajes y todo. O sea, esto es a nivel muy, tal vez a alto nivel para que entendamos el concepto, ¿verdad? Esto es lo que nosotros llamamos definiciones regulares, ¿verdad? Pero ya a nivel de así compilador, si lo quieren ver así, es de esta manera, ¿verdad? Uno por uno, uno por uno. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues yo puedo excluir, ¿ah? Sin ningún problema. Entonces ya no es como algo general, o sea, eso depende de cada lenguaje, ¿verdad? Entonces, si no estoy mal, ustedes en las herramientas de compilación pueden obviar uno, pueden poner así, que empiece en B. Y todo lo que tenga A no va a ser reconocido.
¿verdad? Lo pueden obviar. Entonces, sí siempre va a depender del lenguaje como tal. O sea, no quiere decir que todos los lenguajes acepten A, digamos, por ejemplo. Sí se puede excluir. ¿Por qué? Porque a la larga el compilador trabaja de esta manera, ¿verdad? Obviamente yo no doy expresiones regulares de esta forma. Imagínense hacer un autómata con 10 OR, o sea, nunca vamos a terminar de dar un ejemplo. Entonces, por eso lo que comúnmente se hace es que todo esto sea un dígito, pues ya se sobreentiende que ahí viene 0 hasta 9, pero a la larga el compilador sí lo trabaja así, ¿verdad? De 0 a 9 con un OR y sucesivamente todos los caminos. O sea, los autómatas, esto nos da la pauta de que los autómatas a nivel de ya de lenguajes de programación que están en producción son enormes, o sea, son enormes porque pues tienen como 1000 OR, ¿va? O sea, aquí un montón, ¿va? Todas las posibles opciones, porque pues no existe como tal que digan, este es mi lenguaje y empiezo a hacer así, sino que es muy a bajo nivel, ¿verdad? No sé si ahí queda un poco más clara la duda. Sí, ingeniero, gracias, muy amable. Bueno, bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. De hecho, en los árboles, las expresiones regulares que tienen esto son ORs, manejan como OR, ¿verdad? Porque recordemos que esto era igual a decir, ¿sí? Entonces aquí tengo un A, B o C, entonces es un A o B o C, entonces es un OR. Entonces un árbol lo hago como OR, ¿verdad? Respetando las leyes de construcción de árbol. Y eso ya lo vamos a ver en su momento. De izquierda a derecha, de abajo para arriba. Izquierda a derecha, de abajo para arriba. Esa es la ley del árbol. O sea, eso es un árbol que no esté a nivel léxico, un árbol que no esté construido así, va a estar malo, ¿verdad? Izquierda a derecha, de abajo para arriba. Entonces, esto es más que todo tener algo así, ¿verdad? A, B, C, ¿verdad? Sí, de hecho, ajá, correcto. Cuando yo tengo esto, no es más que 0 o 1 o 2, perdón, puede ser 2 o 3 o 4. ¿Por qué? Porque este es un OR. Esto es un OR. Y eso lo vimos cuando vimos el tema de extensiones, ¿verdad? Es una lectura inorden, correcto. Los recorridos de todos los árboles a nivel de compilador, todos son inorden, ¿verdad? Y ya no, bueno, hasta arriba está el 9. Entonces, ¿qué hace el recorrido en orden? Empieza en la raíz, baja, 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 y empieza. Bueno, este es hoja, sí, este es hoja, sí, y así. Es un recorrido en orden, perdón, y regresa a la raíz. Si vimos, lo construí de izquierda a derecha, de arriba para abajo. La ley de la construcción del árbol. Eso ya lo vamos a estar viendo cuando veamos el método del árbol. Cómo construir el árbol. Perdón, de izquierda a derecha, de arriba para abajo. No, de abajo para arriba. De abajo para arriba. Bien. ¿No sé si tienen alguna duda con este tema? Incluso a nivel sintáctico y semántico sigue siendo en orden el recorrido. En generación de código intermedio también. Pero solo estaba tomando algo. Bien, entonces ese recorrido en orden es clave en los compiladores. Clave. Entonces, todos los recorridos en compiladores es en orden. Bien. Bueno, voy a traer esto. Necesito diagramar algo. Bueno, si no hay más dudas, con este tema cerramos todo el contenido que va a entrar en el primer examen parcial. ¿Sí? Que serán expresiones regulares. O sea, todo lo que es compiladores, la teoría de compiladores, alguna aplicación de los compiladores, procesadores del lenguaje,
posiblemente alguna pregunta, una que otra pregunta del análisis léxico, posiblemente, tal vez no tampoco, puede que no venga, y alguna expresión regular que ustedes van a tener que evaluar. Bien, con base a eso, ya vamos adentrándonos otro poco más en el tema de compiladores. Y necesito que veamos el reconocimiento de tokens. Eh, ya hemos hablado mucho de qué es un compilador, ya hemos hablado un montón de esos temas. Y recordemos, la salida del análisis léxico o del escáner son los tokens, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera un token? Esa es la gran duda. ¿Cómo llego yo de tener un patrón, ¿verdad? Estos son patrones. ¿Cómo llego yo de tener un patrón a tener un token? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a empezar a reconocer o a platicar de esto. Y vamos a hablar de del diagrama de transición de estados. El diagrama de transición de estados es clave para entender cómo se detecta un token. Este diagrama de transición de estados nunca lo van a hacer, nunca lo van a poner en práctica, solo lo van a ver en esta clase. Más que todo, solo es un ejemplo de cómo se construyen los tokens o cómo se va eh, reconociendo, ¿verdad? Bien, entonces, para realizar un diagrama de transición de estados, ciertos estados del diagrama son de aceptación o finales. Entonces, fijo, tengo que tener ciertos, dice, es decir, tengo que tener mayor o igual a uno de los estados van a ser finales. Si el lexema no incluye el símbolo que nos llevó al estado de aceptación, entonces se pone un asterisco en el estado de aceptación. Es decir, si yo llego, if, y ya llegué a if, y sé que aquí es de aceptación, pero todavía en el estado no lo representa, me voy a otro estado y coloco un asterisco. Digamos, este es el estado 10. El estado inicial se designa con una línea etiquetada con inicio, así, que no proviene de ninguna parte. Sencillo, ¿no? Tranquilo. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es clásico porque aquí es donde se, donde se representa de mejor manera este tema del diagrama de transición de estados. Como les digo, este tema del diagrama de transición de estados no nos va a servir para mucho más que solo para entender cómo se reconoce un token, ¿verdad? O sea, no es que nos vaya a servir de lleno y digamos, es que así se reconoce, no. Solamente a representar cómo se acepta un token o cómo se empieza a crear un token, ¿verdad? Esta es una pequeña introducción, o no pequeña, esta es una introducción al tema de autómatas, ¿sí? Ya pues vamos a platicar ya de autómatas, solo veamos este tema. Por ejemplo, y aquí está. Por ejemplo, viene menor. Este es el eczema, ¿sí? Viene menor. Bueno, pues yo digo que empiezo en un estado cero, ¿sí? Cero. Este viene, lo que me indica a mí una ley lo que me indica a mí, la tercera ley o la tercera regla decía, el estado inicial va etiquetado con una flecha que no viene de ninguna parte y que dice inicio. ¿Sí? Bueno, luego de cero
me voy a un estado 1, digamos. ¿Con quién? Con menor, ¿verdad? Y dice también que puedo tener muchos estados de aceptación. En este caso, yo no he llegado a un estado de aceptación. ¿Por qué? Porque puedo tener esto. Y aquí está. O puedo tener esto. ¿Sí? Ya se dieron cuenta, puedo tener este o este. Tengo tres opciones. Cuando viene, tres opciones que se activan cuando viene el símbolo menor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a aceptar yo? ¿Cómo voy a aceptar yo este menor? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo acepto? ¿Verdad? Porque aquí de 0 a 1 me voy con menor, pero puede que venga un menor igual o puede que venga un menor mayor, ¿verdad? Pero si solo viene menor, ¿cómo voy a aceptar yo este menor? Por ejemplo, a donde quiero llegar con la pregunta es esta. X menor a 10. Yo acepto X. Luego me quedo en 10 y la acepto. Pero ¿cómo sé que esto es menor? Alguien me puede decir, no sé si me estoy explicando con la pregunta. ¿Cómo sé que este menor no va a venir menor igual, por ejemplo? O no va a venir menor mayor. ¿Cómo sé que esto es un menor? ¿Cómo llego a deducir que esto solo es un menor? Solo viene uno, solo viene un símbolo, en este caso menor. ¿Cómo lo sé? Ahí lo pueden ahí colocar en el chat. ¿Cómo sé que esto es menor? Porque no hay otro símbolo después. ¿Seguro que no hay otro símbolo después? Por ahí va la respuesta. Por ahí va. Vayamos trabajando un poquito más esta respuesta. Sé que el tema es que sé que hay otro símbolo. O sea, yo lo sé. Excelente, aquí alguien lo colocó. Porque después hay otro símbolo de otra expresión regular. Correcto. Porque el siguiente token, recordemos, aquí no son tokens, aquí son lexemas, ¿verdad? Muy importante tener en cuenta eso. Excelente, es porque después hay otro símbolo de otra expresión regular. Es decir, este uno no está en la expresión regular de la operación relacional, ¿verdad? Como lo que comentaba aquí también el otro compañero, no hay otra operación relacional. Entonces, voy a colocarlo de esta manera. Me voy a un estado 2, por ejemplo. ¿Con quién? Con otro símbolo, cualquier otro símbolo. Y 2 será de aceptación, ¿sí? Entonces dice, 0, estoy en un estado inicial, viene el menor. Y si después del menor viene otro símbolo cualquiera, me voy a 2. Este otro símbolo juega el rol del centinela, ¿sí? Este juega el rol del centinela. No cambió, pero esto es como una especie de centinela, ¿verdad? El que me dice, bueno, mira, aquí ya es otro símbolo de tu expresión regular, ya terminalo. Entonces, qué me indicaba también a mí la regla del diagrama de transiciones? Que se pone un asterisco en el estado cuando yo llegué por medio de otro símbolo, ¿sí? Eso es lo que dice. Si yo llego por medio de otro símbolo que no está dentro de la expresión regular, quiere decir que eh, yo ya, yo ya llegué al estado de aceptación, pero por medio de otro y le coloco un asterisco. Bueno, ¿qué pasa si viene ahora sí? Menor igual. Bueno, con menor igual
Me voy a un estado 3, por ejemplo. No, esto es otro. Sí, es otro. O sea, aquí es, o sea, este es a nivel de ejemplo, ¿verdad? Pero pues yo sé que aquí pues puede venir cualquier lenguaje, cualquier otro token o cualquier otro lexema, perdón, cualquier otro símbolo de mi lenguaje, cualquier otro. No sé cualquiera. Pero, o sea, aquí no me interesa cuál viene, sino que me interesa que venga otro. Entonces se coloca otro. De hecho, esto solo simplemente es una solo es una diagramación, ¿verdad? Entonces no, aquí no nos vamos a matar con que sí tiene que venir esto, todo. Esto es simplemente a nivel de diagrama. Y pues muy importante también, lo que yo les decía, este tema del diagrama de transición de estados para reconocer tokens, solo hoy lo vamos a ver. Simplemente nos sirve de introducción. Luego pues viene un igual y caigo a un estado es, que también es de aceptación. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí si viene mayor o igual, aquí inmediatamente sé que es aceptado, ¿verdad? Entonces, no es necesario que yo verifique el siguiente símbolo que ya no pertenece a esta expresión regular, ¿verdad? No es necesario. Entonces aquí pues ya cae. Y por eso no le coloco yo su asterisco. Bueno, y pues puede venir también, si nos damos cuenta, puede venir 4 y puede venir mayor. Y ya tengo menor, menor igual, menor mayor. Ya vamos a verlo un poquito más a detalle con algunos ejemplos. Bueno, si viene igual, vamos a trabajar con mayor, por ejemplo, todavía. Bueno, si viene mayor, mi historia. Me voy a un estado 5, digamos, con mayor. Con mayor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, con mayor, si yo quiero solo aceptar mayor, la misma historia. Este lexema no pertenece a la expresión regular, no la está modelando. Entonces, si yo quiero aceptar solo mayor, sí o sí tiene que ser por medio de otro símbolo, ¿verdad? En este caso, pues, le voy a poner otro, cualquier otro, simplemente sé que vino otro y su respectivo asterisco, que quiere decir que llegué a este estado con otro símbolo, ¿sí? Luego, pues, si viene mayor, igual, ahí sí es un estado 7 y 7 es de aceptación. Y aquí es mayor, igual, ¿verdad? Si viene, ya solo nos queda el estado, perdón, la cadena igual. Yo solo sé que cuando viene igual, pues automáticamente será aceptado. Y le coloco su doble círculo. Entonces, ¿qué es lo que estoy aquí simulando? Eh, bueno, estos son todos los caminos que puede representar o que puede tomar, perdón, esta expresión regular para aceptar eh, estos lexemas, ¿sí? Cuando yo llego a los estados de aceptación, en este punto es donde se construye el token. Aquí, cuando ustedes lleguen al estado de aceptación, van a mandar a llamar a un método que se llame, no sé, construir token, set token, crear token, y ahí ustedes hasta ese punto construyen el token.
Entonces, este diagrama simplemente nos ayuda a comprender cómo viene y se construye el token como tal, ¿verdad? Cómo lo maneja el compilador. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Bueno, X mayor a 10. Bueno, cae el mayor, estoy en estado cero. Bueno, viene mayor, me voy a 5, ¿verdad? Y pido el siguiente símbolo. El siguiente símbolo es 1. Ah, bueno, no pertenece a ninguno de estos, cae a 6. Quiere decir que mando a llamar mi método que se llamará, digamos, setToken. Va a recibir no sé cuántos parámetros. Mando a llamar mi método setToken y lo creo. ¿Sí? Y aquí sí creo el token y esto se convierte ya en un token, ¿verdad? En este punto, eh, ya creo el token y aquí es donde voy contando, bueno, o sea, esto ya son ya cosas a nivel de implementación que puedo decir, bueno, aquí viene en la columna 1. Bueno, columna, no sé, 5, digamos. Bueno, entonces sé que vino en la columna 5 y setejo. Columna 5, sí, columna 5, línea, no sé, 0 y sucesivamente, ¿verdad? Y voy construyendo yo los tokens. Mando el lexema. ¿Quién es el lexema? Mayor, ¿verdad? Entonces creo yo, ya estoy seteando acá, por ejemplo, bien podría yo decir que estoy seteando X, no, perdón, mayor, digamos, 2 y 1, fila, columna, ¿verdad? Entonces lo llamo así, ¿va? Entonces creo el token, ¿verdad? Porque aquí yo tengo el control del lexema. Bien, vamos a ver otro. Veamos otro. ¿Qué pasa si viene mayor? Igual, mayor no, así. Viene menor. Bueno, de aquí me voy para acá, con menor. Pido el siguiente símbolo o el siguiente lexema. En este caso es mayor. Me voy para acá. Es aceptado. Bueno, ¿por qué puse? Porque estos son una señal de que llego a este estado de aceptación con otro lexema que no modela la expresión regular, ¿verdad? Nos damos cuenta que yo llegué al 6 porque vino un 1 y el 1 no está dentro de la expresión regular, ¿verdad? Es por eso. Básicamente es como yo les decía en su momento cuando vimos el análisis léxico o los términos de análisis léxico, que es como un centinela. ¿Por qué no se le pone? Porque yo no necesito, eh, cuando yo llego, bueno, menor, luego viene igual, yo no necesito ya saber qué viene después para decir que se acepta, sino que, eh, sino que yo acá vengo con estos dos, y ya sé que es de aceptación, o sea, ya me definió que es de aceptación. Pero mientras no venga este, necesito otro para aceptar solo el mayor. Ya vamos a hablar para eso vamos a hablar del, vamos a hablar del signo igual. Ya más adelante lo vamos a desarrollar. Bien, entonces, vuelvo a setear el token. ¿Pero qué token será? Mando el lexema menor o igual. Permítame un momento.
Perdón, estoy en la oficina. Bueno, de hecho, yo doy clases en la oficina y entró una llamada al teléfono institucional. Entonces tenía que atender. Bueno, gracias. Bueno, entonces acá yo seteo. Seteo. Mando el eczema. El eczema es, perdón, era este. Bueno, mando el eczema menor, mayor. Para aclarar, el no se pone porque el igual ya, correcto, con el igual yo ya sé que esta es aceptación, porque me lo está modelando mi expresión regular. Entonces, puede venir lo que venga, el siguiente símbolo, pero yo ya no necesito otro para aceptarlo, ¿verdad? Mientras que cuando solo viene uno, si quieren verlo así, es como necesito una ruta de escape, ¿verdad? Entonces, otros lexemas funcionan como una ruta de escape, ¿verdad? Bien. Entonces aquí seteo, pues estará, no sé, estará en digamos, no sé, aquí ya estoy inventando, ¿verdad? No sé cuál estará, digamos así, ¿verdad? Puede ser, mando fila columna, ¿verdad? Y este pues autocrea bueno, incluso puedo mandar el ID, por ejemplo, puedo decir no igual, digamos, no igual. No igual, aquí puedo mandar mayor, así. Mando ID, el eczema, fila columna y creo mi toque. Bien, eh, hagamos uno último antes de crear Correcto, cuando me refiero a que venga otro lexema, me refiero a que no viene algo que la expresión regular OPRL lo modele, ¿verdad? Sino que es otro que no venga, ¿verdad? Puede ser un número, puede ser una letra, puede ser lo que sea, ¿verdad? No nos interesa a nivel de esta expresión regular cuál será, ¿verdad? Bien, vamos a ver, vamos a poner compi 1, compi 1, eh, compi 1 menor a 500. Entonces, acá con este tema, bueno, viene todo mi ID y viene menor. Bueno, entonces empiezo este autómata, o bien empiezo esta reconocimiento, porque esto no es un autómata. Empiezo este reconocimiento. Empiezo por acá. Eh, con menor, voy para acá y pido el siguiente lexema. ¿Quién es el siguiente lexema? Un 5. Sorpresa, es otro. Entonces voy para acá y automáticamente fue aceptado el menor. Entonces creo yo mi token, ¿verdad? Set token menor sería de esta manera. Menor. Eh, simplemente será así. Está en la fila, digamos, 1, fila, digamos, 3, no sé. Encima de la fila me lo estoy inventando y la columna sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Seteo mi otro token, ¿verdad? Y sucesivamente. Eh, ¿Qué pasaría? Vamos a hacer un último ejemplo de este tema. Eh, X y no quiero con X. Var 1 igual a 500. Bueno, pues bien, vengo yo. Viene el igual y automáticamente después del igual lo acepto, ¿verdad? Y pues seteo mi token. Lo voy a setear como igual. Eh, fila 4, digamos, columna 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y ya, ¿verdad? Bien, para ir cerrando este tema y ya platicar del por qué miramos esto, eh, miremos lo siguiente. Solo permítame un momento. Voy a preparar.
Entonces, sí, no sé, la verdad no tengo mucho ahí control con las columnas, ¿verdad? Solo estoy colocando ahí números aleatorios, ¿verdad? Y si pegan, pues qué bueno, ¿verdad? Pero gracias. Eh, y bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si yo tengo, voy a agregar algo más? ¿Qué pasa si tengo? ¿Qué pasa si yo tengo esto? Ahí está. Si yo tengo un O igual, igual, ¿sí? ¿Qué pasa si viene un igual, igual? Bueno, acá lo que pasa será esto, será esto. Si yo llego al estado 8, eh, bueno, perdón, vengo yo a un estado 8 y luego pues vengo a un estado 9, ¿con quién? Por cualquier otro. Y esto pues llego con un estado de aceptación y, y con y viene pues todo y luego pues viene el estado 10 y esto es con otro igual. Entonces tengo igual, igual. Entonces, ¿qué pasa si viene Y2 igual, igual? Ah, bueno, en este punto yo vengo de 0, me voy a 8 y viene otro igual de 8, me voy a 10. Como eso no es 10, es de aceptación, mando a llamar mi método de crear un token. Y aquí será igual, igual, digamos, 4, aquí sería 2 y así sucesivamente. Bueno, aquí le voy a colocar una fila 5, digamos. Sinceramente, son números aleatorios, ¿verdad? El punto es que miremos cómo se van creando los tokens. Conclusión de todo esto. Lo que estamos viendo no es más que cómo se comporta el autómata. ¿Cuándo qué? Cuando reconoce los tokens. ¿Sí? Este es el fundamento de los autómatas. Esto no lo vamos a ver, o sea, esto no lo van a, nunca se, no se evalúa, esto no se trabaja. Lo único que lo único que el punto de dar este tema es que ustedes vean cómo interactúa o cómo funciona reconocer un token, ¿verdad? Cómo crearlos, dónde, cómo, cuál es el paso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, son muchos caminos. O sea, si se dan cuenta, son todos los caminos que puede tomar una simple expresión regular, ¿verdad? Y cuando yo llego a un estado en el cual es de aceptación o es un estado final, automáticamente se manda a llamar el método de crear token. O sea, aquí ya ustedes ya lo meten a la lista, a la cola, lo que ustedes estén manejando, un array list, un arreglo, lo que sea, lo van a ir a meter, ¿verdad? Y lo van a ir a meter de esta manera. Entonces, conclusiones de esto. Esto no es necesario que lo estudiemos a profundidad y todo. Lo único que quiero, el fin de esto es enseñarles la base de los autómatas. Esta es la base. Estos no son autómatas. Esto solamente es decir, modelar gráficamente cómo reconocer un token, ¿verdad? Básicamente. Esto solo sirve para eso. Pero ya estamos hablando de tokens. Acabamos de cerrar el tema de patrones, ahora de tokens. Ahora viene el tema de tokens. Y ahora sí vamos a estar creándolos, ¿verdad? No creándolos, sino que vamos a ver cuál es el mecanismo. ¿Quién hace esto?
¿quién hace todo esto? ¿Quién hace este marcaje de caminos? Es el autómata, ¿verdad? Por eso es necesario estudiar este tema. Tal vez no a profundidad, pero sí tenerlo en cuenta. Bien, ¿dudas hasta acá con este tema? ¿Sí lo logran ver? ¿Sí logran observar? ¿Alguien queda o alguien se quedó con alguna duda? ¿O claro? Excelente. Básicamente, bueno, y otro tema que quiero enmarcar, si se dan cuenta, es es carácter por carácter. Ya ven, es carácter por carácter que se hace. O sea, entonces por eso el análisis léxico es el que es el escáner, ¿verdad? Es el que escanea carácter por carácter para observar o ver si pertenece a un lenguaje. Incluso yo podría agregarle algo más complejo, el triple igual, ¿verdad? Que también es aceptado en ciertos lenguajes de programación. Entonces, aquí lo voy a colocar, es esto, otro camino que, bueno, viene igual, igual, y viene otro, ¿verdad? Y si viene el triple igual, ahí sí ya no es necesidad de venir y enviar o crear otro, y sí, así, y así, ¿verdad? Y ahí está. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el triple igual, el camino de triple igual, perdón, y es el camino de triple igual, y ya. Pero si solo necesito un doble igual, pues aquí viene el segundo igual y viene otro carácter, cualquiera, no me interesa cuál es, llego yo al estado de aceptación. Si solo necesito uno, pues me quedo en el tema del estado 8 y del 8 me voy con cualquier otro a la aceptación, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es mostrarles cómo funciona todo este tema de las, ya de las expresiones regulares en funcionamiento, ¿verdad? ¿Y quién le da? Parece un árbol, sí, correcto, parece un árbol. Parece un grafo. Alguien, por cierto, ¿por qué es un grafo esto? Eso que es una buena pregunta. ¿Por qué es un grafo? Hablando así a nivel ya otros temitas. Es- por ahí va, por ahí va. Recorrido, sí, por ahí va, pero hay algo más con las aristas o los vértices que transiciona. Esta transiciona está bien. Creo que es un sinónimo. Correcto, gracias David. Aristas dirigidas, porque el árbol también tiene aristas. El árbol también tiene nodos. La diferencia entre el árbol y el nodo y el grafo es que el árbol no tiene aristas dirigidas o no es dirigido, mientras que el grafo sí es dirigido, ¿verdad? Entonces ese es el tema. O sea, aquí vemos claramente la dirección. Yo no puedo ir de 7 a 5, no se puede, pero de 7, pero de 5 a 7 sí puedo. ¿Por qué? Por la dirección. Gracias David, ahí esa es la respuesta, porque va dirigido, es dirigido. Por eso esto es un grafo. El grafo tiene direcciones, aunque y el árbol no tiene, ¿verdad? El árbol no tiene. Bien, excelente, muchas gracias. Básicamente este es el tema del reconocimiento de tokens, ¿verdad? Así funciona el reconocimiento de tokens, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde va? ¿A dónde es a qué viene todo esto? A este tema, los autómatas finitos. ¿Sí? Entonces, bienvenidos al tema central del análisis léxico, los autómatas finitos. Ya hablamos de patrones, ya vimos más o menos cómo reconocer un token, ¿verdad? Básicamente paso por paso
y si llego al estado o una cadena de aceptación, pues creo el token, o si no, tengo una ruta de escape por otro carácter o otro lexema que no pertenezca a la expresión regular que estoy evaluando, ¿verdad? Excelente, está bien. Así es como funciona. Pero ¿quién da ese funcionamiento? El autómata, ¿verdad? Entonces, el fin del análisis léxico es cierto, ¿verdad? Es cierto. O sea, es crear tokens y todo. Esa es la salida. Pero en sí, cuando estamos construyendo escáner o estamos construyendo o diseñando analizadores léxicos, el fin es crear el autómata finito. Ese es el fin. Mucho ojo con esta palabra, finito. Todos los compiladores van a ir viendo ustedes cosas o el término finito. Parece ilógico, pero, o sea, tiene que ser finitos, porque si son infinitos nunca terminaríamos. Entonces, sí son finitos, ¿verdad? Entonces, este es el autómata finito. ¿Qué es un autómata? ¿Qué mejor que el libro que nos defina qué es un autómata? Los autómatas finitos son reconocedores. Solo dicen sí o no. Mucho ojo acá. El autómata solo me va a decir si sí o no. Si un lexema pertenece o lo modela un patrón. Solo eso me dice. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. El autómata no crea el token. El token ya corresponde al diseñador del compilador, al que está haciendo la solución de compiladores. A él le corresponde crear el token. ¿Cómo? No lo sé. Lo único que vamos a tener del autómata es un sí o un no. Es lo único. Entonces, si el autómata les dice a ustedes sí, ustedes mandan a llamar así como lo estábamos haciendo en el ejemplo, ¿va? Mandan a llamar a un método o a lo que ustedes tengan para hacer el token. Pero caso contrario, el autómata no crea tokens. En el libro no se define la forma de crear un token. Solo se asume que el que está haciendo la solución del compilador va a ser el token. Pero en ninguna parte veamos en el libro creación de autómatas y todo, y cómo se crean los autómatas, tipos de autómatas, los métodos de autómatas, y al final, el siguiente capítulo, gramáticas. Y el token. Así lo maneja el libro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde, cómo se crea el token? Ya depende de ustedes. ¿Por qué? Porque el autómata solo es un reconocedor que me va a decir sí o no, en relación a un lexema o una cadena que está evaluando. Y recordemos, el autómata modela una expresión regular o un patrón. Entonces, ya vamos teniendo, ya va teniendo todo una interconexión, ¿verdad? Que patrones, que lexemas, que ahora autómatas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, recordemos de la, al inicio de la clase, de la clase de análisis léxico, hablábamos de tres componentes importantes: token, lexema y patrón. Y hablamos de patrones. Lexemas hemos ido hablando en relación desde que empezamos el análisis léxico, y ahorita estamos hablando de autómatas. Tenemos dos tipos de autómatas: los AFN, los autómatas finitos no deterministas, y los AFD, los autómatas finitos deterministas. Bien, ¿qué pasa con los autómatas finitos no deterministas? Son aquellos que no tienen restricciones en cuanto a sus etiquetas de sus líneas. Y mucho ojo acá, la definición va muy centrado al tema gráfico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil entender a nivel gráfico, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso también. Un símbolo puede etiquetar varias líneas, o es decir, puedo tener varias transiciones con un mismo símbolo. Y epsilon es una posible transición o etiqueta, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga un grafo de esta manera,
Y aquí hay un épsilon. Entonces, con este épsilon, yo ya sé que esto está representando, no es que esto está representando una FN. ¿Sí? Entonces, ya vamos a estudiar en su momento este tema, ya más a profundidad la siguiente semana. Los autómatas finitos deterministas tienen para cada estado y para cada símbolo exactamente solo una transición. Es decir, no tengo múltiples transiciones. Y también épsilon no es una transición. O sea, no puedo hacer transiciones con épsilon. Eso es para la AFD. ¿Sí? Entonces, vamos viendo nosotros que existen eh, sus diferencias. Vamos a tener dos tipos de autómatas. Ambos me sirven, pero solo uno me va a servir para el compilador como tal. Entonces, vamos a estar trabajando en un autómata de pila. eh, los autómatas de pila son para ya lenguajes de análisis sintáctico, ¿verdad? En el autómata de pila yo no voy a aceptar cadenas. Entonces, ese es muy importante y ese es un mal uso que siempre se da y se enseña mal. El autómata de pila no acepta cadenas. El autómata de pila acepta tokens, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. AFD es para modelar y aceptar cadenas, mientras que el de pila es para aceptar tokens, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, si a ustedes les enseñaron el autómata de pila aceptando una cadenita de A, B, que viene A, B, C, o sea, esto está terriblemente mal, pues, o sea, no, es para aceptar tokens, ¿verdad? Su uso es diferente. Bien, de hecho, en este curso de compiladores nunca vamos a ver el autómata de pila, porque pues eh, el autómata de pila pues no tiene ninguna utilidad, la verdad. Lo que sí tiene es, lo que sí vemos son sus hermanos mayores, que es el LL1, el LR1, SLR, LALR, que ellos son autómatas de pila, pero muchos más potentes, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Ustedes nunca van a encontrar un lenguaje de programación hecho con el automata de pila que se da en lenguajes, ¿verdad? No existe. Para eso existen eh, por lo regular se utiliza o LL1 o LR1 para crear los lenguajes de programación, ¿verdad? Bien, entonces, autómatas finitos no deterministas o el AFN, ¿verdad? Bien, ahorita vamos a hablar del AFN. Bien, el AFN, primero que nada, tiene un conjunto finito de estados. Entonces, por eso siempre les digo, parece obvio, pero siempre hay que definir. Son finitos. Puedo tener 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, pero tienen un fin, ¿verdad? Son finitos de estados que voy a definir como estados S, ¿sí? Un conjunto de símbolos de entrada sigma del alfabeto de entrada, ¿verdad? Entonces yo o sea, el autómata modela un conjunto de símbolos de entrada, sigma, el lenguaje. Suponemos que epsilon nunca será miembro de sigma. Es lo que hemos hablado tanto. Epsilon no pertenece al lenguaje en ningún momento. Y para diseñar autómatas tenemos que tener en cuenta eso. Epsilon eh, eh, no pertenece al lenguaje, sino que simplemente es una extensión, pero nunca pertenece. Entonces, la tercera regla del autómata dice la función de transición, o sea, es decir, si tengo una función de transición, es esto. De un estado me voy a otro. Esa es una función de transición. Proporciona para cada estado y para cada símbolo un conjunto de estados siguientes. Es decir, si es un conjunto, puedo hacer esto. ¿Sí? Y mucho ojo,
ya vieron acá, sigma unión epsilon. O sea, estoy haciendo esto básicamente. Sigma unión epsilon. En ningún momento epsilon pertenece al lenguaje, pero sí lo voy a usar. Al menos para los AFN sí los voy a usar. ¿Sí? Un estado S sub 0 que se distingue como el estado inicial, es decir, de todos los estados del conjunto de estados S, uno será estado inicial, solo uno. No puedo tener dos, no puedo tener cero, es decir, uno. Un conjunto de estados F que es un subconjunto de S se distinguen como estados de aceptación. Es decir, eh, de los 1000 estados que puedo tener, digamos, por ejemplo, tengo 1000 estados en un autómata, puedo tener un estado de aceptación. Puedo tener 10, puedo tener 25, puedo tener 150 y sucesivamente. ¿Por qué? Porque son subconjuntos de esto. Pero en ningún momento puedo tener 0 estados de aceptación. Entonces son las reglas del autómata finito no determinista. Regresemos y recapitulemos. Tengo estados finitos, ¿sí? 100, 200, 300, 1, 2, 3, no importa. Un conjunto de estados, esto representa un conjunto de símbolos de entrada en el cual epsilon nunca pertenecerá al lenguaje. Dado un estado, puedo irme a otros, ¿verdad? Puedo tener una transición. Tengo que tener como mínimo un estado de aceptación, inicial, perdón. Bueno, tengo que tener un estado inicial, no es como mínimo, sino que es uno por ley, y puedo tener como mínimo uno de aceptación o final. Bien. Pues al final, pues vamos al tema del grafo de transiciones. El grafo es el mismo, el mismo símbolo puede etiquetar flancos de un estado hacia varios estados. El flanco puede etiquetar con epsilon la cadena vacía. Entonces, veamos esto. Mucho ojo con esta palabra, grafo. Y veamos con esta, autómata. ¿Sí? Ya les voy a hacer una pregunta acerca de eso. Creo que los que han recibido clases conmigo ya saben cuál es la pregunta, pero pues los que no, pues estén listos porque les voy a hacer una pregunta. Mucho ojo con esos dos términos, grafo y autómata. Bien, veamos un ejemplo. ¿Qué me está dictando todo esto? Bueno, que yo tengo un estado cero, siempre pues vengo que lo inicio desde, no sé desde dónde, pero pues de algún lado. No sé si puedo bajar, tal vez. Hay que sé qué. Entonces, para terminar el día de hoy, ¿verdad? Digo que puedo moverme con A, pero el mismo símbolo me puede diseñar. Puedo hacer esto, ¿verdad? Con el mismo símbolo. Eso me está indicando la definición del autómata no determinista, que dice que para cada estado y para cada símbolo, para un símbolo puedo tener estados siguientes, es decir, muchos, ¿verdad? Para un símbolo, aquí el símbolo A, puedo tener estados siguientes. En este caso tengo dos siguientes, ¿verdad? Puedo tener de ahí, pues me puedo ir a un estado 3, digamos. Ese es de aceptación. Y pues de ahí me voy a un estado 4. Este es un epsilon, vamos a buscar un epsilon. Este es epsilon. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en la definición del grafo dice que el flanco puede estar etiquetado por epsilon, la cadena vacía. Y aquí está lo que hicimos abajo, anteriormente, que un estado, puedo tener varios estados distintos partiendo de un mismo flanco, o un mismo símbolo, perdón, aquí está, mismo símbolo. ¿Sí?
Bien, ahora la pregunta. Esta pregunta va para los que nunca han llevado curso conmigo, porque pues por regla esta pregunta siempre la hago. Imagino que más de alguien que ya llevó cursos ya sabe la respuesta, entonces por eso pues vamos a dar la opción de los que no han llevado conmigo. ¿Esto representa un autómata o no? O es mejor, no, no, esto es un autómata. Lo voy a escribir acá. Esto es un autómata. ¿Están viendo? Es un autómata. ¿Es un autómata o no? Es una FD no determinista. A la larga, el no determinista es un autómata. ¿Qué creen? ¿Es un autómata o no? Esa es la pregunta. Si es un autómata. ¿Sí? 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 Excelente, ahí tenemos la respuesta. Pero más adentrándonos al tema, esto no es un autómata. Este es un grafo. ¿Sí? Por eso les dije. Mucho ojo con estas palabras. Yo lo que hice fue un grafo, no un autómata. Ahora bien, el grafo sí representa un autómata. ¿Sí? Esto sí, este grafo sí está representando un autómata, pero en sí, la gráfica como tal, así, los círculos, y todo, eso es un grafo, no es un autómata. ¿Por qué? ¿Dónde radica la diferencia? El compilador no es gráfico, la computadora no es gráfica. La computadora necesita un autómata, que el autómata es un algoritmo. Esto es un grafo, ¿verdad? Entonces, son términos bien interesantes que me gusta a mí aclararlos, ¿verdad? Que a veces venimos con el chip de que decir que esto es un grafo, esto es un autómata, un autómata, un autómata. Pues no pasa nada, ¿no? Si me dicen a mí ya posteriormente que esto es un autómata, no va a pasar nada. Lo único que quiero dejar es que sepamos, ¿verdad? Bien diferenciar cuáles son los componentes, ¿verdad? No pasa nada si nosotros le decimos que esto es un autómata, no va a pasar nada, no, simplemente pues con que ustedes sepan, ¿verdad? Que, que es, en verdad, esto es un grafo, así como aquí alguien me respondió, excelente respuesta. Es un autómata representado por un grafo, excelente. ¿Por qué? Porque yo puedo representar el autómata también por tabla, ¿se recuerdan? Puedo representar por tabla, pero a nivel de compilador, el compilador no necesita ni la tabla ni el grafo. El compilador necesita el autómata, que el autómata es como tal el algoritmo. ¿Esa transición con epsilon es válida? Correcto. Ley número 2 del grafo. Un flanco puede etiquetarse con epsilon, la cadena vacía. O además de los símbolos del alfabeto de entrada. Recordemos que esto además de quiere decir que estamos haciendo así lenguaje unión epsilon. Y también lo podemos ver en la ley número 3 del autómata que dice, para cada símbolo en lenguaje sigma unión epsilon, un conjunto de estados siguientes, es decir, que puedo etiquetar con todos los símbolos del lenguaje y epsilon. Puedo tener símbolos siguientes. Esas son las leyes que me sustentan esta transición con epsilon. ¿Y esas leyes a qué van? Al AFN, al autómata finito no determinista, ¿sí? El AFN. Entonces, con el AFN sí se puede, ¿verdad? Entonces, esta fue la pequeña introducción de los autómatas. ¿Con qué me quiero quedar el día de hoy? Primero que nada, los autómatas solo dicen sí o no, nada más. Solo dicen si es aceptada, no es aceptada, nada más. Tengo dos tipos, AFN y AFD. El AFN es el que estamos empezando a ver, que tiene 5 leyes. Finito, con un conjunto finito de estados, puedo tener epsilon, pero epsilon nunca pertenece al lenguaje. De, con epsilon o con cualquier símbolo puedo tener muchos estados siguientes. Tengo que tener un estado inicial y puedo tener muchos estados de aceptación. Y el grafo es una representación del autómata, más no así es el autómata. Simplemente es la representación. ¿Por qué hago siempre esta aclaración? Porque esto ustedes no lo pueden dar
a un compilador no le pueden decir, mira, aquí está el autómata, ¿va? A menos que sí tenga en sus capacidades una introducción gráfica, ¿verdad? O una entrada gráfica, pero no, por lo contrario, el autómata necesita es una máquina de estados a la larga, entonces estados a nivel de ya de memoria, ya necesita programación y todo eso como tal. No es una entrada gráfica. Este simplemente es una representación. Por eso me gustó mucho la respuesta aquí, ¿verdad? Del compañero aquí que nos colocó que es un autómata representado por un grafo o es un grafo representando un autómata. Pero en sí siempre es necesario tener en cuenta que esto es un grafo. Puedo decir, ¿puedo hacer esto? Sí, y el autómata sigue viviendo, no pasa nada. Simplemente no lo dibujé, ¿no? O puedo incluso hacer la tabla de transiciones en lugar del grafo y no pasa nada. El autómata sigue viviendo. ¿Por qué? Porque el autómata es decir, de este estado me voy a este estado, ¿no? Es la maquinita de estados que, que me representa el autómata, ¿verdad? Es ese como tal. Cuando ya empezamos a trabajar la creación de autómatas, que va a ser la siguiente semana, vamos a empezar a crear autómatas. Ahí vamos a ver que el autómata eh, es el algoritmo como tal. Son los estados y de dónde a dónde me voy. La representación más cercana del autómata es la tabla. Me fascina la representación de tabla porque es la más cercana a como lo ve un lenguaje de programación. Es lo más cercano a como lo ve el compilador, perdón. Es lo más cercano, la tabla de transiciones. Es como para tener idea, sí, correcto. Solamente es como, más que todo el grafo nos sirve para nosotros. No tanto como para el compilador, sino para nosotros. Entonces, ¿y un parser? No, el proyecto de laboratorio no es un parser. Estamos muy lejos de ver un parser, sinceramente. Estamos muy lejos de entender qué es un parser. Entonces, vamos viendo este tema y hasta aquí lo dejamos el día de hoy. La siguiente semana vamos a seguir haciendo ejemplos de AFN y vamos a ver el AFD, ¿verdad? ¿Para qué? Para introducir el tema de el algoritmo de Thompson, que va a ser nuestro primer método de generación de autómatas, ¿verdad? Entonces, el proyecto con JLexico van a aceptar una cadena y van a crear un autómata, básicamente. Es de esa manera. Ustedes no se preocupen tanto por el manejo de JLexico. Creo que ustedes se deben preocupar por cómo crear el autómata, ¿verdad? Ese es el reto principal, es la creación del autómata, ¿verdad? Programar. De hecho, tienen que ser dos, ¿verdad? Tienen que ser Thomson y árbol, ¿verdad? Una FN y una FD. Entonces, Thomson lo vamos a empezar a ver la siguiente semana. Entonces ya se van a ir dando cuenta una idea de cómo se debe crear Thomson, ¿verdad? El algoritmo de Thomson. Porque pues, ahí está la palabra, es un algoritmo, ¿verdad? El algoritmo de Thomson, que es el que crea los AFN, ¿verdad? Entonces, eh, sí, por eso es bien importante tener en cuenta fundamentos de estructuras de datos para llevar el curso de compiladores, porque todo es estructuras, grafos, árboles, tenemos muchas listas también, ¿verdad? Entonces es bien fundamental el curso de estructuras de datos, es torturas, decíamos en un momento, estructuras de datos para ¿verdad? Porque sí, todo el compilador básicamente está basado en las estructuras de datos. Bien, entonces, con esto terminamos nuestra introducción, nuestra pequeña introducción a los autómatas. La siguiente clase ya empezamos a ver de lleno todo el tema o algunos temas más de finales de autómatas y empezamos a ver de lleno ya el tema de Thomson, que ese es el primer método para generación de autómatas. Recordemos, tenemos 4 métodos de análisis léxico y el primero lo empezamos a ver el martes, que es con Thomson. Sí, vamos a ver varios. Eso se puede hacer con un OR, ¿verdad? Sí, vamos a ver varios ahí en el... E incluso, algo que a mí me gusta hacer es que ustedes me den sus expresiones regulares y nosotros las trabajamos en clase. Me fascina hacer ese ejemplo, ¿verdad? Porque, pues, primero que nada, el análisis léxico se presta
Por ejemplo, si ustedes me dan una gramática y que para que lo haga a nivel sintáctico, tal vez no se preste porque el análisis sintáctico es mucho más largo. Pero pues en el léxico sí se presta mucho. Entonces, si ustedes tienen una expresión regular que necesiten que trabajemos en autómatas, pues lo pueden poner y pueden escribir, mire, será que para el siguiente ejemplo podemos ver esto o cualquier cosa y lo podemos construir, ¿vale? Bien, entonces no les quiero robar más tiempo y hasta aquí quedaría la clase del día de hoy y nos vemos el día martes. Que tengan un buen día.